Hola, hola, hermana de fe, te abrazo fuerte con mi alma y te doy la bienvenida a este podcast. Hoy estaremos hablando del duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Te doy la bienvenida. Mi nombre es Lisa Jiménez y soy psicóloga católica especialista en matrimonio y familia. Bienvenida, hermana. Pues bueno, empecemos primero que nada. Para que haya un duelo, tiene que haber habido una pérdida. Cabe mencionar que un duelo no solo es desatado por una pérdida humana, por una muerte, una tragedia. Un duelo puede ser desencadenado perfectamente por una pérdida de empleo, por una pérdida de habilidad motora, por una pérdida económica incluso, ¿verdad? Entonces, todo lo que el cerebro y tu mente y tu espíritu registre como una pérdida, eso va a desencadenar un dolor, después un sufrimiento y después un duelo. De nuevo, tal vez lo que para ti te cause dolor y pérdida, para mí resulte ser algo ridículo y sin importancia, o viceversa, que yo me esté muriendo en mi duelo, que yo me esté consumiendo en mi dolor y mi sufrimiento, y tú te rías de mí diciendo, por favor, Lisa, ¿de veras? O sea, ¿estás llorando y sufriendo por eso? Entonces, aquí tenemos que ser muy compasivos y reconocer que tal vez lo que para ti es un dolor, para mí no lo es. Entonces, miremos el dolor ajeno sin juicios y con mucha compasión. Esto es muy importante, especialmente en las personas que están acompañando en un duelo, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a empezar a hablar a nivel personal, ¿verdad? ¿Qué es un duelo? Ya dijimos, es desencadenado por una pérdida. Frente a una pérdida llega inevitablemente el dolor. Y el dolor es el impacto espiritual, psicológico o físico producido por esa pérdida. Por ejemplo, podemos sufrir el dolor físico, ¿verdad? Si perdemos una habilidad debido a una amputación, debido a un accidente, llega el dolor físico, ¡pum! Llegó a tu cuerpo, ¿verdad? Luego también existe el dolor del alma, ¿verdad? Donde nos dicen, ¿qué te duele? Pues no sé, me duele el alma, me duele el corazón, ¿verdad? Ese dolor que no podemos apuntar con un dedo donde nos duele. Ah, pero que cómo llega a ser profundo ese dolor, ¿verdad? Entonces, estos dos dolores físicos y emocionales, los que se tocan y los que no se tocan, son perfectamente válidos y ninguno merece más atención que el otro. Habemos muchas personas que nos podemos confundir y decir, ¿dónde te duele? No, pues no sé, me duele el alma. Ay, no, entonces se te va a pasar, ¿verdad? O viceversa, me duele la cabeza. Ay, pues tómate una pastilla y se te va a pasar, ¿verdad? Mientras no te duele el alma. Entonces podemos empezar a juzgar a las demás personas y empezar a perder la empatía porque no somos capaces de ver el dolor ajeno con diferente lente y nos encasillamos solo en cómo lo vemos y lo percibimos nosotros. Y cuidado, porque ahí podemos llegarnos a convertir en personas egoístas, personas frías, personas insensibles. Pero bueno, pasó la pérdida, llegó el dolor profundo, ya sea a tu cuerpo, a tu alma, y después llega el sufrimiento. A ver, ¿no es lo mismo dolor y sufrimiento? No. El dolor es algo inevitable, es algo que va a pasar por instinto de tu cuerpo, tu sistema nervioso o porque producto del gran amor que sentías por aquella persona. O sea, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí, mi hermana, ¿qué tanto sufres y cómo sufres frente a un dolor? Depende de ti y de muchos factores que hay en ti. Entonces, ¿qué tanto sufrimiento hay en tu vida? ¿Ha habido? ¿Qué tanto sufrimiento hay en nuestras comunidades, en nuestras familias? Pues todo eso depende de varias cosas. Por ejemplo, las creencias religiosas de nosotros, de nuestra familia, de nuestras comunidades, incluso de nuestras culturas.
También el nivel de resiliencia. La resiliencia es la capacidad para aguantar o ser positiva frente a lo negativo. Y también dependerá del sistema de apoyo que tengas tú o el sufriente a su alrededor en el momento del dolor. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Fíjate, ¿cómo van a afectar las creencias tu sufrimiento? Bueno, imagina que hemos perdido un ser amado, ¿verdad? Hay unas creencias religiosas donde celebran la muerte, literalmente. O sea, hacen fiesta, ahora sí que tiran la casa por la ventana. La muerte llega a ser un símbolo de felicidad, ¿verdad? En otras creencias religiosas, pues por ejemplo, la muerte es una gran maldición, porque solamente vas a renacer a otra alma y reencarnarte, y entonces llega a ser algo a veces hasta temido, ¿verdad? Para nosotros los católicos, los cristianos, la muerte, como dice San Pablo, ¿verdad? Mientras moramos en Cristo, ya es una ganancia, porque sabemos que existe una vida eterna y que el morir en la tierra es solamente nacer al cielo y a la vida eterna. Claro, ¿verdad? Que pasaremos por un periodo de purificación llamado purgatorio. Pero si hemos de ser honestas, también encontramos que dentro del cristianismo, del catolicismo, hay mucha ignorancia con respecto a la muerte. Es por eso que en las misas de difuntos, en los entierros, en los velorios, vemos a gente desconsolada. O sea, de verdad, literalmente, el alma partida, y luego duran periodos tremendos y largos de mucho dolor y mucho sufrimiento, porque no han logrado internalizar la creencia religiosa de la vida eterna, que al final del día es promesa de Dios. Amén. Ahora, la resiliencia de las personas. Eso es otro factor que ayuda a movernos rápido del sufrimiento o quedarnos estancados ahí. ¿Qué es la resiliencia? Como te mencioné hace unos minutos, la resiliencia es la capacidad, o sea, la capacidad que tenemos ay, no, pues sí, esto es muy duro, pero yo de esta me levanto, ¿verdad? Por ejemplo, te platico, mi madre, Dios le dé salud, ella tiene una resiliencia que ya la quisiera yo para un domingo, mi hermana. O sea, ella es una mujer tan fuerte que así la puedas estarse mirando de dolor físico y emocional. Ella dice, no, vámonos para arriba y ponte una inyección de ovarios, dice ella, y para arriba, órale, para arriba. Y yo me quedo así, pues esta mujer es de fierro o no tiene sentimientos. Pero no, es que ella fue dotada con una resiliencia tremenda. Y así encontramos a muchas personas, y también por el contrario, personas con una resiliencia tan baja que, o sea, si ellas apreciaban una planta, por ejemplo, y la planta se secó, pasan por un duelo tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué depende la resiliencia? Fíjate bien, aquí está un poco complicado, porque la resiliencia puede depender hasta de factores bioquímicos cerebrales. Por ejemplo, si una persona tiende a tener muy baja serotonina o dopamina, entonces será una persona que tienda a ser pues depresiva, ansiosa, entonces su nivel de resiliencia será muy bajo, no tendrá casi tolerancia al dolor y al sufrimiento y le costará mucho salir de un duelo, ¿verdad? Ahora vámonos al sistema de apoyo que la persona que está sufriendo tiene en ese momento. De eso también depende muchísimo cómo nos vamos a mover en el duelo. Por ejemplo, si el sistema de apoyo es muy débil, o sea, no tenemos amigas, no tenemos familia cerca, no pertenecemos a una comunidad, nuestra pareja no nos entiende, nuestros hijos nos ignoran en momentos de dolor, entonces adivina qué, o sea, vamos a ser presa perfecta y fácil para hundirnos en el duelo, o sea, por meses o hasta años. Porque de cierta manera, cuando estamos en duelo, es como si nos estuviéramos ahogando,
como si estuviéramos naufragando en el mar del dolor. Entonces es ahí que se necesitan botes salvavidas, se necesita que venga y nos avienten aunque sea una donita con una palabra de aliento, que nos traten de rescatar con un caldito de pollo, con una palabra de amor, de ánimo. Entonces, si no hay ese sistema de apoyo, pues muchas veces el naufragio puede llegar a ser fatal. Fatal, entiéndase, por pasar meses y hasta años en el duelo, ¿verdad? Si por el contrario se tiene un sistema de apoyo fuerte, una familia, una comunidad, y que nos apoyen, ¿verdad? Y lo hagan inteligentemente, entonces el proceso del duelo durará menos, lo gestionaremos mejor y el sufrimiento será menos, ¿de acuerdo? Vámonos rápido a las 6 etapas del duelo. Hay modelos psicológicos que dicen que solamente existen 3 etapas, otros que describen hasta 10 etapas. Yo hoy te voy a presentar 6 etapas del duelo. Fíjate bien, frente a la pérdida, el dolor y luego el sufrimiento, primero llega la negación. O sea, llegó la pérdida, llegó esa muerte, llegó esa noticia, llegó esa pérdida de empleo, o sea, llegó tu pérdida. Y lo primero es la negación. Esto no puede estar pasando, no es cierto, no me puede estar pasando a mí, mi padre no pudo haber fallecido, no, no, no. Y entramos el cerebro y el alma en una negación. ¿Ok? ¿Cuánto dura cada etapa? Eso depende de cada persona. Es imposible decir, la etapa de negación dura 24 horas o una semana. No, depende de la persona y de nuevo es como un círculo, fíjate. Depende de la resiliencia, del sistema de apoyo, de las creencias culturales y religiosas. Entonces, todo afecta al resto. Entonces, ¿cuánto dura una persona en la negación? Pues no lo sé. Nadie perfectamente responsable te puede decir cuánto dura, porque eso depende de cada individuo, pero es una de las etapas principales. Después llega la negociación. ¿Con quién? Con Dios, con quien te haya dado la noticia, y llega esta etapa de por favor, Señor, por favor, no lo permitas. Mira, y te prometo, Señor, que voy a cambiar. Te prometo que si me das la oportunidad de que no sea cierto esto, yo voy a hacer, yo voy a ir, yo voy a dar. Por ejemplo, se puede entrar a negociación con la persona que dio la noticia. Dime que no es cierto, por favor. Dime que no es cierto. Y entonces se trata de negociar con alguien. Casi siempre es una figura ya sea divina o humana. También se presenta la culpa, las culpas. Y esto es muy, muy, muy peligroso en un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque puede durar mucho tiempo, muchísimo, y destruir a familias enteras. Puede destruir a sistemas familiares completos. Es más, me atrevo a decir que tiene el potencial de destruir generaciones completas. La culpa, ok, la culpa con uno mismo. Es que porque nunca le di, es que porque nunca le dije, es que porque nunca fui, es que si le hubiera dado, es que porque no le di, es que porque no lo visité, es que porque no le eché más ganas a mi trabajo, ¿verdad? Culpas con uno mismo. Las peligrosas son igual esta es peligrosa, ¿verdad? Pero las que tienen el potencial de destruir muchísimo son cuando la persona doliente delega culpas. Por ejemplo, es que tú no lo cuidaste lo suficiente. Esto es muy típico entre hermanos cuando fallece un papá o una mamá. Es que tú no lo visitabas, es que tú nunca le diste, es que tú nunca hiciste, es que tú siempre fuiste mala o malo con él. Y en esta etapa se usan mucho las palabras determinantes, o sea, el nunca, el siempre, el todo, el nada, ¿verdad? Y estas culpas llegan a ser muy destructivas. Ahora, cabe mencionar que las culpas son producto
de el interior de ese ser humano tratando de hacer sentido de su propio dolor. Por ejemplo, los hermanos que llegan a culpar a otros hermanos, ¿verdad? Es porque dentro de ellos están tratando de hacer sentido de sus propios remordimientos, pero como son tan fuertes y tan intolerables, o sea, son tan pesados para ellos mismos, entonces su cerebro, en un atento de ayudarles, delega peso. Es como que dice, este peso es demasiado para nosotros, entonces vamos a vomitarlo en aquel que no le dio. Vamos a recordarle a aquel cuando le contestó mal a mi papá, ¿verdad? Entonces, las culpas llegan a ser muy, muy pesadas y peligrosas. ¿Por qué dije que pueden llegar a destruir a una familia hasta a nivel generacional? Porque normalmente la persona que esté en esta etapa del duelo de las culpas va a tratar de hallar aliados. Fíjate, en medio de su dolor va a tratar de contaminar a otros hermanos, a otros hijos, a otros tíos, a otros miembros de la comunidad, al vecino, a quien le preste oído, tratará de convencer que aquel hermano, aquel tío, aquel vecino fue muy mal hijo, mal vecino, mal ser humano con la persona que se acaba de ir. En este caso, en caso de muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la contaminación empieza a salir del corazón de aquella persona, empieza a contaminar a más personas, empieza a distorsionar más percepciones, empieza a pues a hacer más daño. Entonces, cuando no se tiene un acompañamiento sano del duelo, entonces ya cuando vienes a ver, pues ya toda la familia, todo el sistema es un puro, diría mi abuela, un puro batuque, ¿verdad? Y ahí es como desplumar una gallina y después querer juntar las plumas. Entonces es difícil. Entonces cuidado en el proceso del duelo. Bendito sea Dios que hoy estás tú aquí escuchando este material, que lo apliques en tus propios duelos y lo compartas. Te invito a compartir este material con el mundo, no solamente con alguien que quieras que lo escuche, no, con el mundo entero, porque tarde o temprano pasaremos duelos, ¿de acuerdo? Y debemos de estar preparados para que el duelo sea lo más corto, lo más sano posible y al final del día constructivo, porque del duelo se puede sacar muchísima sabiduría. Amén. Bueno, luego tenemos el enojo. Fíjate, el enojo está muy ligado a las culpas, pero se manifiesta en un enojo con Dios, porque lo hiciste, porque te lo llevaste, porque no me diste la oportunidad de decirle que lo amaba. El enojo con los médicos, por ejemplo, si se cree que hubo negligencia, es que si ustedes lo hubieran atendido, es que si lo hubieran hecho, es que ustedes no le hicieron. Y entonces hay una rabia. Ahora, el enojo muchas veces en los procesos de duelo no se verbaliza. Hay personas que no echan pleito con nadie, pero tienen una ira y una rabia tremenda dentro de ellos, producto del enojo del parte del duelo, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando esta parte del duelo no se gestiona, no se sana, lo que pasa es que es cuestión de tiempo para que se desarrollen migrañas, artritis, problemas gastrointestinales, problemas del sistema respiratorio, porque nuestro cuerpo, que es tan sabio, de una u otra manera sacará esa ira, ¿de acuerdo? Ese enojo. Después, y esta ya es la penúltima etapa del duelo, es la depresión. Es una profunda tristeza, es como cuando ya peleamos, ya fuimos a la guerra, ya venimos desgreñadas, ya venimos cansadas y ya solamente nos tiramos. Casi así como que me quiero morir, ¿verdad? Ya no me importa nada. Y es una tristeza y es un cuestionarse para qué sirve vivir, si al final del día vamos a morir. Y en esta etapa empiezan a surgir preguntas existenciales muy profundas. ¿Quién soy? ¿Qué es la vida? ¿A dónde vamos? Y la cuestión aquí es que esta profundidad, por así decirlo, tiende a tener un tono negativo.
O sea, ¿para qué vivir si vamos a morir? O sea, y entonces es una profunda tristeza. Aquí se tiene que tener un cuidado específico de la persona que está pasando el duelo, estar consciente de que es solo una etapa y de que hoy me puedo permitir y me debo permitir estar triste porque lo que se murió, lo que perdí era importante para mí. Entonces yo tengo que honrar mi tristeza, no tengo que tratar de maquillarla, fingirla, más bien vivirla, aceptarla, pero como una etapa. Es muy diferente tirarme yo en la cama y vivir mi depresión sabiendo que le voy a dar a mi depresión un tiempo definido. Por ejemplo, me voy a tirar en depresión 24 horas, me voy a tirar en depresión, es más, 7 días. Pero cuando yo le doy la orden a mi cerebro de que esto va a ser temporal, solo estamos procesando, viviendo y honrando mi dolor, entonces el cerebro se programa y sabe que esta depresión no debe, no puede y no va a ser indefinida, ¿de acuerdo? Entonces, para las personas que están acompañando a una persona en el duelo, es muy importante que dejen que esta etapa se procese, se gestione. Encuentro que muchas personas, y esto está documentado en cientos de artículos y de libros, ¿verdad? En un intento de ayudar, no permiten al doliente que pase la etapa de la depresión. Entonces levántate, no seas débil, no, es que sécate las lágrimas y para adelante. Y es que a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa no le hubiera gustado verte así. Y de verdad esas personas que están animando tienen muy buena intención de corazón. De verdad es como una forma de ayudar. Eso no se duda, pero no es sano. Porque lo que yo no llore hoy, mi cerebro, que es humano, mi alma, que es divina, tarde o temprano lo tendrá que procesar. Por eso es que vemos que cuando los duelos no se gestionan bien, es cuestión de tiempo para que se desarrolle una depresión tremenda, crónica, que se desarrollen ataques de pánico, ansiedad generalizada o enfermedades físicas, ¿verdad? Entonces es prudente que se deje vivir la depresión de una manera sana. Entonces quien está acompañando el duelo me puede preguntar y decir, bueno, Lisa, entonces ¿qué hacemos? ¿La dejamos que se tire? No, pero digan exactamente lo que les dije, que uno tiene que negociar con su cuerpo, decirle mamá, papá, hermana o quien esté pasando por el duelo. Solo me puedo imaginar lo doloroso que está siendo para ti. Tómate unos días. Escucha tu cuerpo y pregúntale cuánto crees que necesitarás para llorar, para sentirte. Y a lo mejor tú que me escuchas estás diciendo, ay hermana, ay Lisa, eso es ridículo. ¿Cómo le voy a preguntar cuántos días se va a querer tirar? Pues es que acuérdate que los que estamos acompañando somos los que estamos lúcidos. Entonces, no es ridículo, porque a lo mejor puede sonar ridículo preguntarle al doliente, ¿por cuánto tiempo quieres llorar? Pero es que le estamos preguntando al cerebro, o sea, al interior. Entonces, no hay nada de ridículo, de hecho es terapéutico. Decirle, mamá, tómese esta semana, mamá, tómese 15 días, mamá. Ahora, otra cosa muy importante, cuando acompañamos en un proceso de duelo, en un proceso de dolor, por favor, esto es como un paréntesis, ¿verdad? Nunca digamos, siento lo que estás sintiendo. O por ejemplo, sé cómo te sientes. Eso puede llegar a sentirse como una afrenta en el corazón y en la mente de la persona que está sufriendo. Entonces, fíjate, en momento de duelo y de acompañamiento, nunca digas, estoy sintiendo lo que tú sientes. Solo dedícate a estar a un lado, abraza, atiende, ama, cuida, ofrece apoyo, pero no intentes tú aminorar el dolor o hacer que salga violentamente esa persona de su dolor y su sufrimiento, ¿de acuerdo? Y al final, cuando pasan todas estas etapas, de nuevo, ¿cuánto tiempo duran? No lo sabemos.
varía. Ahora, cabe mencionar que no siempre aparecen en el orden que yo te las dije. Hay personas que rapidito entran a la culpa o al enojo y después se van a la negación. Entonces, hay personas que no llevan este orden, ¿de acuerdo? Y finalmente llega la aceptación. Y la aceptación es cuando ya el cerebro se desinflamó de tanto dolor, cuando ya el alma acepta una presencia divina, un apoyo divino, cuando el espíritu empieza a entrar de nuevo en armonía, es cuando viene el proceso de aceptación, que se caracteriza normalmente por un cambio de ánimo, por una forma diferente de empezar a ver la vida. Y pues bueno, ahora ya aterrizamos el tema. A grandes rasgos te presento lo que es el duelo, ¿verdad? Es una pérdida, un dolor. ¿Qué tanto lo sufras? Pues depende de ti. Te hablé de las etapas, te hablé de los factores que influyen en qué tanto vas a sufrir. Estas son tus creencias religiosas, culturales, tu resiliencia, el sistema de apoyo. Pero ahora quiero hacer un paréntesis y quiero así como una banderita roja, ¿ok? Y te quiero decir, cuidado con las ganancias secundarias del dolor y el sufrimiento. ¿A qué me refiero? El sufrimiento trae ganancias secundarias, lo admitamos o no lo admitamos. ¿A qué me refiero? Cuando estamos pasando por un dolor y cuando nos hundimos en el sufrimiento, ganancias secundarias son tener a mucha gente alrededor de nosotros, tener mucha gente consolándonos, tener tal vez la atención que nunca tuvimos o que tuvimos, pero hubiéramos querido tener más, ¿verdad? Tener hasta paz. Hay gente que en medio del dolor llega a tener paz. Fíjate bien, ¿en qué sentido paz? En que, por ejemplo, tomemos el ejemplo, te voy a poner de una persona que perdió su trabajo, ¿no? Y la persona siempre andaba al corre y corre, y o sea, era un estrés, era una cosa tremenda. Pierde el trabajo y entonces tiene sufrimiento por haber perdido su empleo, por haber perdido su modo de ingreso, pero en otra área tiene paz. Tiene paz porque ya no anda corre, porque ya el estrés no está al mil. Tiene otro tipo de estrés, tiene otro tipo de dolor, pero ya no tiene la falta de paz que tenía. Entonces esa puede llegar a ser una ganancia y por la cual esa persona inconscientemente quiera estacionarse en el sufrimiento y no salir de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, si somos las personas sufrientes, cuidado, aguas con las ganancias secundarias, seamos valientes. Si somos quien estamos acompañando a una persona, también aguas, porque no es que vamos a ser crueles o sea, vamos a acelerar el proceso porque, órale, porque esto ya me suena a mí como que ya quieres ganancias, ¿verdad? Cuidado, pidamos la sabiduría, el discernimiento y pues bueno, sobre todo la presencia de Dios, porque en el dolor siempre va a tratar de filtrarse el enemigo en forma de separarnos de Dios, separarnos de la familia, separarnos de nuestra esencia. Así es que seamos personas orantes, amorosas, para convertir el dolor y el sufrimiento en una oportunidad de amor y de unidad y cercanía con nuestro Dios. Dios te bendiga, te abrazo con el alma, te invito a compartir el material porque desde ya sé que alguien allá afuera en el mundo hoy necesita escuchar esto. Mi lema es, te abrazo con el alma y recuerda que si hay esperanza y en Cristo, victoria, bendiciones.